Bienvenidos al Update 2024 organizado por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Mi nombre es Augusto Vicario y yo coordino la clínica Corazón-Cerebro dentro del área de prevención cardiovascular. En este breve update quiero contarles eh, cuál es la utilidad del score CAIDE para poder predecir la función cognitiva y el riesgo de demencia en los pacientes hipertensos. Siempre la medicina se ha procurado predecir cuál va a ser la evolución del paciente, cuál es el riesgo que tiene un paciente de padecer determinada enfermedad, cuál va a ser su posible evolución. Y esto se ha hecho a través de score o escalas que evalúan los datos actuales. El más conocido por todos nosotros es el estudio de Sprague. Ahora, pero ¿por qué nosotros debemos conocer la función cognitiva y predecir el riesgo de demencia de un paciente hipertenso? Y esta diapositiva en realidad resume un poco el porqué. Las tres imágenes que ustedes pueden apreciar son resonancias magnéticas de cerebros de tres pacientes distintos con hipertensión arterial. A la izquierda pueden ver una cuyas lesiones de sustancia blanca son leves y a la derecha una donde esas lesiones de sustancia blanca confluyen y lo hacen mucho más extenso, es decir, tienen un mayor volumen, una mayor carga de lesiones de sustancia blanca. Esta es la lesión vascular que produce la hipertensión en el cerebro, una lesión de los pequeños vasos subcorticales que llevan a la desmielinización de las fibras de conexión. Entonces, esta lesión es el nexo entre el factor de riesgo, hipertensión arterial, y la expresión clínica o fenotipo de esta lesión cerebral. Y la expresión clínica puede ser a través de un ataque vasculoencefálico, ya sea transitorio, definitivo, inclusive con consecuencias motoras o cognitivas. Puede ser una alteración cognitiva, deterioro de la función cognitiva, demencia e incluso enfermedad de Alzheimer, e incluso puede contribuir a algunos tipos de depresión del adulto mayor en el cual la lesión vascular del cerebro corre un rol importante. Ahora, ¿de qué depende de que esta carga de lesión vascular cerebral progrese o no? Depende del tratamiento y el control de la presión arterial. Nosotros hemos visto en un subestudio con 70 pacientes que fueron estudiados con resonancia magnética cómo esta carga de lesiones vasculares del cerebro se va relacionando con el deterioro de la función cognitiva. Fíjense en este estudio donde analizamos la carga de lesión vascular a través de la escala de Fasecas y el test del reloj, que es uno de los test más fáciles y sencillos para detectar la disfunción cognitiva en los pacientes hipertensos, sobre todo porque evalúa la función ejecutiva, que es la más afectada en ellos. Ustedes pueden ver cómo el test de reloj se va deteriorando a medida que aumenta la carga de lesiones vasculares. Y si pueden ver arriba, pueden ver que la edad de los pacientes evaluados en esta gráfica son similares, el mini mental test no ha cambiado y el test de reloj ha mostrado una notoria deficiencia en su score, a punto tal de que por cada punto de aumento en el score de Faseca, es decir, de aumento en la densidad de las lesiones de sustancia blanca, el score del test del reloj cae 0,56 puntos. Más aún, en una última comunicación científica que hemos presentado el pasado año en el Congreso de Hipertensión Arterial Europeo celebrado en Milán, hemos podido observar en un estudio multicéntrico realizado en 4 centros de Argentina y uno del Uruguay, sobre 441 participantes con una edad media de 63 años, todos hipertensos diagnosticados, y hemos querido evaluar el daño de órgano blanco de estos pacientes, tanto el corazón a través de la ecografía cardíaca y el índice de masa ventricular izquierda, el cerebro a través del test del reloj y el riñón a través de su función renal, creatinina y clínica calculado. Lo notario de los resultados fue que los hipertensos con daño de órgano blanco fueron el 60% de la muestra. El 38% de estos hipertensos tenía compromiso o daño cerebral, como daño de órgano blanco mediado por la hipertensión,
el 32% tenía daño cardíaco y solo el 20% tenía daño renal. Pero lo más interesante del caso es que el 30,7% de los pacientes de la muestra hipertensos presentaban daño cerebral sin presentar compromiso cardíaco ni renal. Y estos datos son coincidentes con una publicación de los años 90 realizada en la Universidad de Utrecht, en la cual utilizaron la misma metodología, con la diferencia que en lugar de utilizar un test cognitivo, utilizaron la resonancia magnética. Y los resultados fueron similares. Es decir, que dentro de nuestros pacientes hipertensos hay un 30% de ellos que tienen daño cerebral y si no vamos a evaluarlo, a buscarlo, no lo vamos a detectar. A esto se suma otros datos. El paciente en general no es hipertenso solo, presenta otros factores de riesgo asociados. Fíjense este estudio, el estudio ELITE, hecho sobre 4.600 participantes y utilizando una batería cognitiva que se llama el Dementec, que evalúa distintas funciones cognitivas. Los pacientes de esta muestra, el 60% eran hipertensos. Fíjense cómo dentro de aquellos con hipertensión, el deterioro cognitivo estuvo presente en el 11%, en tanto que en aquellos que no tenían hipertensión, el deterioro no alcanzaba el 5%. Pero lo interesante de esta gráfica es, como ustedes pueden ver, que el riesgo de sufrir demencia futura o deterioro cognitivo leve es del 3,9% para aquellos que no tienen factores de riesgo y va aumentando en la medida en que se incrementan los factores de riesgo. Pacientes que tienen 4 factores de riesgo presentan casi el 16% de riesgo de padecer un cuadro de disfunción cognitiva. Es así entonces que el cerebro del paciente hipertenso es un cerebro en riesgo. Hace muchos años, la doctora Mia Kivipelto, dinamarquesa, dirigió un trabajo y desarrolló un score de demencia para predecir la demencia de los pacientes a 20 años a futuro. El score está formado por variables que tienen que ver con variables modificables, como por ejemplo la presión arterial, el índice de masa corporal, el colesterol total, la actividad física, factores que no son vasculares, pero que sí también pueden ser modificables, como la educación, que cobra un peso muy importante, y factores que son no modificables, como el género y la edad. De acuerdo al score obtenido en un puntaje de 0 a 15, se puede ver cómo ella calcula cuál es el riesgo de padecer demencia a 20 años. Ahora bien, nosotros hemos realizado un estudio en el cual hemos intentado evaluar el riesgo de demencia en nuestros pacientes. El estudio Corazón-Cerebro, que fue publicado en el año 2018, es un estudio de 1.279 pacientes hipertensos, un estudio multicéntrico en 18 centros de la Argentina, y lo que hemos querido ver es cuál es el riesgo que tienen estos pacientes de padecer demencia. Y lo que pudimos observar es que con un punto de corte de 9 dentro del el score de CAIDE, el 40% de la muestra presentaba riesgo de sufrir demencia a futuro. Es decir, por la situación actual que estos pacientes estaban viviendo, la cantidad de factores de riesgo y cómo tenían su presión arterial controlada o no, estos pacientes presentaban 40% de riesgo. Fíjense ustedes que en la etapa media de la vida, entre los 47 y los 53 años, prácticamente el 30% de los pacientes tienen riesgo de sufrir o riesgo de tener el riesgo aumentado de tener un deterioro de sus funciones cognitivas a futuro. Pero lo más interesante del caso, dentro de nuestro estudio, fue que nosotros relacionamos el score de CAIDE y el puntaje obtenido en el score con el resultado de los test cognitivos que habían sido utilizados para diagnosticar disfunción cognitiva en esta muestra de pacientes. Fueron 3 estudios: el Mini Mental Test, el test del reloj y el test de Boston para medir la memoria semántica. Y como ustedes pueden observar, en los 3 estudios, el score
CAIDE de riesgo, es decir, el puntaje del score de riesgo de demencia, se correlacionaba en forma lineal con la situación cognitiva actual. De manera que esta es una herramienta que podría ser de mucha utilidad, porque permitiría no solamente conocer cuál es el riesgo de nuestros pacientes futuros, es decir, ver cuál es el riesgo cerebral que tiene este paciente hipertenso de desarrollar una disfunción cognitiva, sino que nos permite también calcular en forma indirecta cuál es el estado cognitivo actual. Así que, ¿cuáles son los puntos destacados de esta actualización que hoy me ha tocado presentar? Primero, tener en cuenta que las lesiones de sustancia blanca, que es la lesión vascular cerebral mediada por la hipertensión, es el nexo entre el factor de riesgo hipertensión arterial y su expresión clínica o fenotipo de daño vascular o cognitivo. En segundo término, entender que nuestros pacientes hipertensos tienen un cerebro en riesgo. 30% de los pacientes hipertensos tienen su cerebro en riesgo y si a su vez se asocian con otros factores de riesgo, pueden contribuir a la expresión clínica de un deterioro cognitivo. Y finalmente, el score CAIDE no solamente está prediciendo el riesgo futuro de padecer una enfermedad cognitiva de nuestros pacientes, sino que también esa sumatoria de factores de riesgo está expresando un poco cómo es el resultado, cómo es el estatus corriente, actual, cognitivo de ese paciente hipertenso. Muchas gracias y espero que esto haya sido de utilidad.